Francia Mbappé es una selección que asusta, no asusta a nadie, convence, no convence. El día de hoy vamos a repasar el partido de Francia contra Irak, vamos a repasar sus alineaciones, los aspectos que ha tenido, cómo jugó, el resultado, vamos a repasar también a Irak. Vamos empezando con que en Francia su alineación era básicamente un 4-2-3-1, era básicamente Upamecano y Saliba de centrales, Digne de lateral izquierdo, Koundé de lateral derecho, un poquito más adelante de doble 5 puede decirse que Rabiot, Koné, luego tenemos a Olise de extremo derecho, a Dembélé atrás del 9, Barcola de extremo izquierdo y Mbappé de extremo, bueno, no, básicamente jugando de 9. Esa era la alineación, una alineación bastante bien. Te debería decir que nombre por nombre es la mejor selección que puedes encontrar. Si quieres, a lo mejor en defensa no, a lo mejor en cuanto a ataque, o sea, un ataque tiene un ataque brutal, un ataque impresionante. Luego vamos con básicamente la alineación de Irak. Empezó con Basil de portero, de lateral derecho a Husseindi, de centrales a Said y Hashin, de lateral izquierdo a Melías, no sé cómo se llama. Tenemos que después posicionó 5 jugadores en media cancha. Posicionó a Ibrahim, posicionó a Ismael, posicionó a mí, posicionó a Zidane y posicionó a Hamed. Hussein jugó de 9, lo terminaron sacando, ahorita lo vamos a ver. Díganme ustedes qué les parece. ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena alineación, una mala alineación? A mí las dos, a ver, Francia le sobran jugadores, tenía todavía jugadores en banca bastante buenos. Tenía a Doué, tenía a N'Golo Kanté en la banca, jugadores bien que probablemente podrían ser titular en cualquier otra selección. E Irak, una selección que realmente nadie tiene vista. Entonces, bueno, yo sí, los partidos de Irak me los he visto, el repechaje me lo vi, también esto me lo vi, pero bueno, vamos a repasar un poco básicamente lo que fue el primer tiempo del partido. Empezamos de que Irak empezó sacando y saca de una manera horrible, sacó de una manera horrible, espantosa, sacó horrible el balón, realmente se los dio a ellos. No sé si su intención era, no sé, hacer un saque de banda para Francia, empezar a meter presión desde arriba, desde del último cuarto de la cancha, pero terminó siendo un saque de meta de mañana. No sirvió de absolutamente nada, simplemente le entregó el balón a Francia. Luego tenemos que básicamente todo el primer tiempo, 21 o 22 minutos antes del cooling break, fue únicamente Francia, y específicamente fue Dembélé, Olise, fue Barcola y fue Mbappé, que todos ellos estaban haciendo una sociedad bastante bien, una sociedad bastante buena. Estaban básicamente pasándose el balón por todo el área de Irak. Por todo el área de Irak se están pasando el balón. Irak estaba defendiendo. No grandes jugadas, porque estamos hablando de que en todo el primer tiempo solo tiraron una vez al arco. Francia tiró una vez al arco en todo el tiempo. Pero un dominio del balón durante el primer cooling break bastante marcado. Como digo, con todos sus delanteros básicamente haciendo sociedad, jugando bastante bien. Luego hay una jugada en la que Mbappé se la pasa a Olise. El defensa de Irak lo intercepta un poco el balón. No lo intercepta, pero no se lo queda de la mejor manera. Se lo sigue quedando Olise, justamente por banda derecha. Mismo Olise regresa el balón a Mbappé. Mbappé mete un fierrazo increíble hacia la portería. Termina marcando un gol impresionante justamente al minuto 13. Desde los primeros minutos se veía que iban a meter muchísimos goles del primer tiempo. Y realmente no, se fueron al descanso 1-0. Se fueron al descanso justamente 1-0. Y es algo que sorprende, porque después de eso, un poco después llegó el cooling break. Se va Hussein por parte de Irak. Estamos hablando de un jugador que yo sí lo tengo visto, sí lo ubico, en el sentido de que por Irak. Lo ubico por Irak, no por su club. Estamos hablando de un jugador que es histórico de Irak. Estamos hablando de un jugador que metió gol contra Noruega. En el partido pasado, metió gol de cabeza. El único gol que metió Irak lo metió de cabeza. Y luego metió a Irak justamente en el Mundial, porque metió un gol. Metió el 2-1, si no estoy mal, en el Gigante de Acero. Metió el 2-1 contra Bolivia y justamente metió a Irak en el Mundial. Estamos hablando de un jugador histórico. A Irak, un jugador que ha hecho, me parece que es el único jugador de Irak que ha hecho algo. Yo tendría visto. Y luego estamos hablando de que justamente después de ese cooling break empezó a equilibrarse un poco el partido en el sentido de posesión. Estamos hablando de que el primer tiempo terminó con un 58% de posesión de Francia y 42% de Irak. Eso no representa una gran diferencia. No representa una gran diferencia en cuanto a posesión. Estamos hablando de que Irak después empezó a tomar un poco la pelota. Un poco. No se vio tampoco nada peligroso, porque no tiró ninguna vez al arco, no tiró ninguna vez a la portería. En todo el primer tiempo no tiró ninguna vez al arco. Estamos hablando de un dominio no marcado por parte de Francia. Un dominio en el que Francia llegaba y se veía que podía llegar a hacer gol. Irak tuvo un tiro de esquina, si no estoy mal, 1 o 2 tiros de esquina. No tuvo mucho, pero ahí vamos. Remate solo al arco por parte de Francia. Estamos hablando de un primer tiempo flojo por parte de Francia y un flojo por parte de Irak. En el sentido de que yo pensaría que le hubieran también metido un gol o algo así, o Francia hubiera metido muchísimos más goles. Un primer tiempo realmente, me atrevería a decir, no tan sorprendente, o uno lo que no esperaría por parte de Francia, que
que venía siendo que es Francia. Estamos hablando de Francia, para mí, la mayor candidata para ganar el Mundial. Y saca y hace esto en el primer tiempo. Recordemos que luego en el segundo tiempo, en el minuto 54, literalmente 9 minutos después de haber inaugurado el segundo tiempo, recordemos que este segundo tiempo se jugó después como de 1 hora y media, creo, más o menos 1 hora y media, debido a que, pues obviamente estaba una tormenta eléctrica, entonces por protocolo de Estados Unidos cayó un rayo, tienes que esperarte 30 minutos, y que si cayó otros 30 minutos justo después de que haya caído ese rayo. Entonces se esperó, se reanudó creo que como hasta las 6 de la tarde, básicamente el mismo tiempo en el que se jugó el de Noruega contra Senegal. Y básicamente en el minuto 9, en el minuto 9 del segundo tiempo, en el minuto 54, Kylian Mbappé básicamente ponía el 2-0 a favor de Francia, un jugador que realmente jugó de manera excepcional. Kylian Mbappé jugó de manera excepcional, me gustó mucho su partido. Se nota que me atrevería a decir, o sea, es el mejor jugador de Francia, es el jugador que mejor lo puede hacer de Francia, o sea, realmente es un jugador muy bueno, un jugador muy habilidoso, y que si agarras a todos y cada uno, por ejemplo, de la delantera de Francia, si agarras a cada uno de sus delanteros, Dembélé, Doué, Cherki, Barcola, Olise, si agarras a todos esos en su mejor momento, Dembélé, probablemente Mbappé les da una paseada histórica. Mbappé se me hace un jugador, o sea, todos ellos son cracks, Mbappé se me hace un jugador directamente de absolutamente otro nivel. Y estamos hablando de un jugador que metió doblete en este partido, que va justamente a eso, va rumbo a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Un jugador increíble, que probablemente su torneo favorito, el torneo que más se le da, sean los mundiales, porque ha jugado 2 finales y pinta para que Francia llegue justamente a la final de este mundial. Entonces se ve que es un jugador, y todavía le quedan muchísimos más mundiales, y si no estoy mal, tiene 16 goles. Tenía 14, anotó 2, ahorita tiene 16, entonces es un jugador impresionante, un jugador increíble. Luego tenemos que Francia, justo después de ese mismo gol de Mbappé, Francia empezó a dominar, Francia empezó a ser contundente, Francia empezó a avalancharse o estar, no sé cómo se dice, estar encima de Irak. Un Irak que literalmente ya estaba atrás, ya no quería, lo único que no quería es que se acabara el partido, y lo único que no quería es que empezar a recibir más y más goles. Justamente eso no les funciona tanto, porque hubo un gol de Dembélé en el minuto 67, justamente con asistencia, si no estoy mal, de Olise. Un Olise que, bueno, la jugada empezó con que un jugador de Irak estaba forcejeando con otro jugador de Francia. Este jugador de Irak no supo retener bien la pelota, justo le queda a Olise le pasa la pelota a Dembélé, y después Dembélé, si no estoy mal, por banda derecha, él estaba por banda derecha, la cruza básicamente cruza el tiro, y termina metiendo gol en el minuto 67, marcando el 3-0, que ese 3-0 era, o sea, pintaba para una goleada 4-0, 5-0, y después siento que Francia le empezó a bajar un poco las revoluciones, un poco la intensidad a los ataques básicamente hacia adelante, empezó a bajar un poco las revoluciones justamente a sus ataques directamente a la portería. Luego sale Dembélé, sale Olise, y entra Doué y entra Cherki. Cherki entra donde jugaba Dembélé, justamente por banda derecha, y Cherki entra atrás de Mbappé, justo donde estaba jugando Olise. Entonces, después tenemos que, como dije, Irak le estaba bajando las revoluciones a sus ataques, y justo esa bajada de revoluciones provocó que Irak tuviera una jugada clave por parte de banda izquierda. Tiró un centro bajo, el número, si no estoy mal, el número 21, y el número 9 no alcanzó a rematarla, se estiró, pero justamente no alcanzó a rematarla, pero era una jugada, o sea, era básicamente el descuento de Irak, por un centro bajo, una jugada justamente inesperada, y probablemente se hubiera cambiado un tantito el partido. Básicamente los goles en contra que tuviera Irak, pero a mi parecer prácticamente Irak está completamente eliminado, porque le toca a Senegal en el siguiente. O sea, le toca a Senegal en el siguiente, una selección que para mí le va a ganar a Irak, una selección que hoy le dio batalla a Noruega, una gran selección. A mí me gusta mucho esa selección, y yo pensé que le iría mejor. Yo pensé que le sacaría mínimo un puntito a Noruega, perdón, no fue así. Luego tenemos que Mbappé se va a los 90 minutos, y en los 90 minutos, y según no estoy mal, entra Thuram. Mbappé básicamente siento yo que de Champs únicamente lo sacó para que le aplaudieran. Y entrada de cambio, meramente un jugador impresionante, y tenemos probablemente delante, me atrevería a decir, el mejor jugador francés de toda la historia. Creo que puede alcanzar a Zinedine Zidane, si su ego se lo permite, si su ego y su forma de ser en el vestuario y con sus amigos y el jugador se lo permite realmente.
¿Qué nos deja este partido? Nos deja un segundo tiempo con un control bestial de Francia sobre Irak. A ver, nos deja una Francia que jugó relativamente bien. Un primer tiempo que yo me atrevería a decir que nos dejaron a deber tantito. O sea, me atrevería a decir que nos dejaron a deber un poco. A mi parecer no fue el mejor primer tiempo de Francia. Y eso que estaban contra una selección que realmente no es parámetro. Realmente no es un parámetro o un parámetro que tú esperarías de Francia. A Francia le tienes que poner las mejores selecciones actuales o las mejores selecciones de la historia. Le tienes que poner una Argentina, le tienes que poner un Brasil, le tienes que poner una Inglaterra, le tienes que poner una España, le tienes que poner actualmente un Portugal, le tienes que poner una Alemania, le tienes que poner selecciones así, selecciones que realmente compiten y siempre lo han hecho o regularmente lo hacen, que tienen los mejores del mundo, los mejores planteles, las que ganan los mejores torneos. Entonces ese parámetro es para Francia. Irak no es parámetro para Francia, pero de todos modos ese partido se tiene que ganar y se ganó 3-0. Se ganó 3-0. Probablemente hubiera dejado mucho más mal parado a Francia si hubiera ganado únicamente 1-0. Y estamos hablando de que este es un mundial de las sorpresas. Entonces, si se hubiera dado un 1-1, realmente hubiera sido... o sea, si hubiera dado un 1-1, Francia seguiría siendo un candidato de manera indiscutible, pero probablemente caería un poco y se tendría que reponer justamente el partido contra Noruega, que es ese partido actualmente, no estoy diciendo que Noruega sea una selección grande, ni mucho menos. Noruega no es una selección grande, pero es una Noruega que muchos dicen que es el caballo negro, que va a llegar muy muy lejos. Y recordemos que este es el mundial de las sorpresas. Entonces siento que un parámetro muy clave para medir a Francia justamente podría ser, en este mundial justamente podría ser Noruega. Su último partido de fase de grupos, prácticamente ambas selecciones ya clasificadas están peleando únicamente el primer lugar. Entonces estamos hablando de una selección fuerte, una selección que nos deja buenas sensaciones, en el sentido de que a pesar de ese primer tiempo que no fue bien, fue un primer tiempo no bueno para lo que uno esperaría de Francia, pero sigue siendo un buen primer tiempo. Me gustó. Francia en el segundo tiempo realmente tuvo un dominio increíble y justamente ellos mismos quisieron le bajaron las revoluciones. Si bien, como dije, se pudo haber venido el gol de Irak, era evidente que no le iba a ganar, o sea, no le iba a remontar ni de broma, Entonces este partido nos deja unas buenas sensaciones acerca de Francia. Para mí, te voy a decir, es la principal candidata a ganar el Mundial. Segundo, Portugal. Y tercero, ¿por qué no? Y sí, México. Tercero, ¿por qué no? ¿Por qué mi México no puede ser campeón? No lo veo. ¿Por qué no puede ser? Entonces, esas son para mí básicamente las selecciones, básicamente la selección de Francia, que puede llegar a hacer un gran papel. O sea, estamos hablando de que tiene los mejores jugadores del mundo, tiene la mejor delantera del mundo, probablemente la mejor defensa, como ya había dicho. No la tiene, la mejor media tampoco. Estamos hablando de una selección que carece de jugadores que sean creativos. Por ejemplo, el día de hoy no entró Tchouaméni. No estoy diciendo que sea el jugador que necesita Francia, pero estamos hablando de que es un plantel, básicamente una selección que le sobra plantel, que se puede dar el lujo de dejar a Tchouaméni en la banca, jugadores como Tchouaméni, a no convocar a jugadores como Camavinga, que si bien Camavinga no era el mejor jugador o el mejor mediocampista que tenía básicamente el Real Madrid, en otras selecciones probablemente Camavinga hubiera sido convocado, y si no hubiera sido titular hubiera sido suplente de manera, o sea, estamos hablando de un gran jugador. Y Tchouaméni también probablemente sería titular indiscutible en cualquier otra selección. Entonces estamos hablando de que es una selección que le sobra plantel, que le sobran jugadores, que le sobra calidad y que le sobra básicamente potencial. Estamos hablando de que probablemente esa generación le va a durar como dos mundiales más. Mbappé va a jugar 2 mundiales más mínimo, Olise 2 mundiales más, Dembélé 2 mundiales más, Doué como 3 mundiales más. O sea, estamos hablando de una generación muy buena y de generación de jugadores bastante jóvenes que le pueden aportar mucho a la historia de Francia, y realmente se puede oler la tercera de Francia. Se huele la tercera de Francia. Déjame abajo tu opinión en los comentarios. Cuéntame si tú realmente crees que Francia va a ganar este mundial, si Francia aplastó a Irak, si crees que Francia debió de haber hecho más contra Irak, que debió de haber ganado 6-0, 5-0. O cuéntame acá abajo si realmente para ti Francia no va a ganar el mundial. No lo va a ganar, se quedan cuartos, se quedan semis. Déjame tu opinión acá abajo en los comentarios, que voy a leer todos y cada uno de ellos.